Estamos de regreso, saludamos a nuestra audiencia que se une a nosotros en primera línea con la señal de Asmundo. Damos la bienvenida al maestro Gabriel Díaz y a Juan Pablo Delgado. Muy buenos días, bienvenidos. ¿Cómo estás, Baite? Gracias por estar con nosotros. No tan buenos, dirían muchas personas. Con este resultado, ¿sí es impactante? ¿Sí es sorpresivo? ¿O ya se perfilaba Donald Trump para llegar a la presidencia de los Estados Unidos, maestro? Nadie vio el camión porque venía a contramano. Uno, porque no queríamos que un candidato de esas características se transformara en presidente de la nación más poderosa del mundo. Y otro, porque también nuestros deseos estaban puestos en otro lado. Quizá eso sirvió para ocultar el impacto que traía este hombre desde el comienzo, ¿no? Desde que se hizo precandidato, todo el mundo decía, es una mala broma, ¿no? Este señor no va a llegar muy lejos, hay 17 republicanos delante de él muy serios, y siguió avanzando, alcanzó la candidatura, no, hombre, no va a levantar más allá del 10%, y así llegó hasta el triunfo que vimos anoche. De tal manera que sí es una sorpresa, Baitiari, yo creo que sí es una sorpresa, y también es otra cosa que nadie se lo esperaba, entre otras cosas porque no lo quería. Es decir, el personaje, todos los ángulos que lo quieras ver, representa pues valores que pertenecen a tradiciones ya superadas, ¿no? Él abiertamente en su campaña apeló a actitudes racistas, machistas, jingoístas, xenofóbicas, misóginas, entonces todo el mundo pensábamos, cualquiera en su sano juicio, pues va a rechazar a este hombre, y fíjate que no, se nos olvidó que existía una Gringolandia profunda, ¿no? Una Gringolandia todavía llena de los que son blancos, americanos, protestantes, que yo creo que vieron que la llegada de un afroamericano a la Casa Blanca, pues ya era el colmo, ¿no? Y que entonces que viniera una mujer, pues también era otro de los colmos. Entonces, como que ese voto gestado abajo con el resentimiento, la crisis, etcétera, todo eso fue el caldo de cultivo para hacer posible, y también hay que decirlo, por la vía democrática, para hacer posible a un señor como este. Es algo importante que también mencionemos que incluso grandes personalidades de su partido, del ala republicana, expresidentes republicanos, Paul Ryan, George Bush, su padre George W. Bush, le dieron la espalda, y entonces viene este contragolpe, algo que no esperábamos, este bandazo en donde pues dio la sorpresa. Y más preocupante todo eso, Baitiare, es que precisamente en los republicanos, aunque yo personalmente no concuerdo ni apoyo muchas de sus ideas económicas, sociales y demás, estos grandes republicanos, los líderes del partido, los senadores, gobernadores, mucha gente sí le dio la espalda a Donald Trump, dejándolo con un círculo reducido de gente que está verdaderamente fuera de la cabeza. Gente ignorante, gente paranoica que cree teorías de conspiración. Esos son los que están apoyando actualmente a Donald Trump. Su círculo cercano, Rudy Giuliani, Chris Christie, su jefe de campaña, que era exdirector de Breitbart, estos medios de la extrema derecha, son los que hasta el final apoyaron a Donald Trump. Y nos queda preguntar, ¿qué clase de gabinete va a formar este señor si muchos republicanos están verdaderamente asqueados con su mensaje? Y sin conocimiento Sin alguno. conocimiento, porque encima de todos los antivalores que le hemos endilgado, pues además es un hombre muy ignorante. Claro. Entonces no es que no tiene una formación exactamente, política. No tiene una formación política, aunque eso sería lo de menos frente a la ignorancia tan capital que tiene el hombre a cuestas, ¿no? Porque política se puede ir aprendiendo sobre la marcha, yo qué sé, el hombre es muy rico, algo ha de haber aprendido manejando sus empresas, ¿no? Pero fíjate, Baitiare, que yo resaltaría dos cosas. Aquí la institucionalidad de la democracia norteamericana, que por cierto él la comenzó a vulnerar, diciendo que solo aceptaría los resultados si lo beneficiaban. Claro. Funcionó como relojito, es una cosa admirable de los Estados Unidos, ¿no? No tardaron mucho tiempo en que Hillary Clinton inmediatamente lo llamó para felicitarlo, no solo reconoció su derrota, lo llamó el presidente Obama, en fin, cosas que nos gustaría ver en mi país. Sí, porque de una democracia es mucho más importante aceptar la victoria, es más importante aceptar la derrota. Eso es lo que construye una democracia. Y ya que estamos hablando de México, yo te diría que el panorama se ve oscuro, ¿eh? El panorama se ve oscuro, ya viste cómo se colapsó casi la bolsa de valores nuestra, el dólar volvió a escalar, aunque ya bajó un poquito. Ayer estuvo en valores de 20.74, algo que no se veía desde el 97. Así es correcto. Y este señor en su campaña ha venido preconizando pues que va a cambiar desde el Tratado de Libre Comercio, la política migratoria, cosas todas que tienen que ver con México y la relación bilateral. Yo creo que, y esto para consuelo, digamos, de este amanecer amargo,
En las campañas se grita, se insulta, se dicen muchísimas cosas, porque son eso, campañas, no hay que ir por el voto. Ya que el hombre esté sentado y sea objeto de las presiones, de los intereses y todo lo demás, necesariamente va a tener que cambiar su actitud. Esto no nos debe de hacer en México más optimistas, pero yo creo que la actitud que observó él en la campaña, con esos extremos a los que llegó, llamándonos a los mexicanos violadores, rateros, etcétera, etcétera, criminales, pues en la relación bilateral seguimos siendo un país muy importante para los Estados Unidos. Yo creo que tendrá que dar pie a la pasión a una acción más racional para que el trato de la bilateral se fluya mejor. Yo quisiera agregar, maestro Díaz y Baitiare, que la victoria o la derrota de Clinton, la victoria de Trump, no solo es en la posición ejecutiva, en la presidencia. El Partido Republicano ganó también la mayoría en el Congreso y en el Senado, lo cual le da a Donald Trump, una vez que entre a la presidencia en enero del próximo año, prácticamente el poder absoluto. Tiene a todo su partido que le va a poder pasar cualquier locura que se le ocurra, prácticamente sin ningún tipo de oposición política. Los demócratas están en la lona. Ahora bien, podemos ser optimistas con lo que comenta el maestro Díaz, donde una vez que llegues a esta posición, las presiones, los intereses económicos, políticos y demás, te moderen, te hagan ser un poco más apacible y no con esta retórica incendiaria que hemos visto durante tantos meses. El problema es, si no sucede esto, no existen actualmente muchos frenos que se le puedan poner al señor Trump. Entonces, pues estamos a la expectativa de qué clase de ideas de las que dijo en campaña sí vaya a querer llevar hasta sus últimas consecuencias. La participación del electorado fue importante. La gente sí salió a votar en los Estados Unidos y bueno, pues esto es algo que nos habla de la convocatoria que pudo tal vez él generar por ser un showman, por decir cosas que tal vez escuchábamos en sus programas de reality shows. ¿Sí tiene algo que ver con esto? Así salió la gente con ese voto silencioso, porque en las encuestas muchas veces, pues Hillary Clinton llevaba la delantera. Mira, voy a comenzar por eso último que mencionaste, Baitiare, porque estamos asistiendo a escala internacional a un colapso del sistema de las encuestas. Ya lo vimos con el Brexit, claro, muy parecido, lo vimos en Colombia y lo hemos visto en otras partes en donde la gente oculta sus intenciones de voto. Ya no está seguro el encuestador si te está diciendo la verdad, si esa persona se sale de la muestra. Empiezan a dejar de ser confiables las encuestas, ¿no? Nunca estuvo Hillary Clinton por debajo de Donald Trump en ninguna encuesta que yo haya visto. Sí. Incluso había una nada más, Los Angeles Times, que le daba ventaja a Trump, ¿no? En todas las demás apareció. Y el turnout, como decimos en Michoacán, el turnout de la votación, sí, se dio pues más o menos en un promedio histórico de la votación norteamericana, un 55% acudieron a las urnas, que la verdad no es mucho ni es poco, ¿eh? Y fíjate que si tú lo ves, el corte demográfico del voto, sí respetó lo que en la campaña, las tendencias. Cada estado, por él votaron los blancos con un nivel de estudios más bajo, sí, es decir, ignorantes, y de los estados más conservadores, por supuesto. Y por Hillary votaron los afroamericanos, los latinos, las mujeres, Florida, etcétera, como siempre, medida. Un estado así es. Importante en las elecciones y en esta ocasión le da el triunfo a Trump. Y que estaba como indeciso en esta oportunidad, ¿no? Sí, quedaron realmente a muy pocos votos en Florida. Y a mí algo donde quiero hacer mucho énfasis. El calentamiento global, ya lo hemos platicado aquí, Baitiare, ya sabemos, espero que el auditorio lo sepa, que es una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. El cambio climático y las consecuencias que esto va a traer debería de verdaderamente aterrarnos. Barack Obama había hecho mucho progreso con energías limpias, firmando el tratado en París de la COP21 el año pasado, donde se comprometía Estados Unidos a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y demás. Donald Trump ni siquiera cree en el calentamiento global. Dice que es un invento de los chinos para afectar los intereses industriales de Estados Unidos. Y para personas que nos pudieran estar viendo en Florida, ese estado es uno de los más vulnerables a los efectos del cambio climático y para mi gusto acaban de dispararse, ya no quiero decir en el pie, quizá en la sien. Complicado este resultado y también lo que sucede con Gary Johnson, este tercer candidato que pues
al final logra llevarse también un porcentaje del 3% más o menos y que tal vez en alguna situación distinta pues le hubiera dado la victoria a Hillary. Liberalistas y verdes tuvieron una presencia ya notable, ¿sí? Sí. Y quizás funcionaron para quitarle votos a Trump y llevárselos a Clinton en este equilibrio, ¿no? Y yo agregaría a Baitiare que la preocupación de los mexicanos es pues dada por nuestra vecindad, por supuesto, ¿no? Claro. Lo que ocurre en los Estados Unidos se magnifica en México, pero si tú te fijas por la reacción y la preocupación es mundial. Imagínate el delicado equilibrio geopolítico en donde la superpotencia Estados Unidos juega un papel tan protagónico. Una vez se lo dijo Hillary en uno de los debates, no quiero ni imaginar tus dedos posándose por los botones que activan los armamentos nucleares, ¿no? Y bueno, imagínate tú frente a conflictos que son de un equilibrio tan delicado como el Medio Oriente, como Europa del Este, en fin, una actitud bravucona por parte de este señor, pues no sé a dónde va a conducir. Yo creo que las potencias, tanto las europeas como de los otros ámbitos en el mundo, están preocupadas a ver cuál va a ser la actitud en el términos geopolíticos amplios de este señor Trump. La Iglesia Católica, ¿no? El Vaticano sí también lo felicita, pero también lo insta y lo llama a la paz mundial. Ese es el gran mensaje que le da el Vaticano desde allá con el Papa Francisco. Sí, definitivamente. Yo quiero hacer eco a lo que dice el maestro Díaz. Llega un punto en el que ya no solo es lo que hace Donald Trump, pero también en uno de los debates Hillary Clinton le comentó de manera muy acertada, las palabras importan. El presidente de Estados Unidos, de la superpotencia, del imperio yanqui, dirán algunos, no puede salir a decir toda clase de estupideces. Tiene que ser muy moderado en el tipo de lenguaje que va a utilizar y ya sabemos que ese factor es un punto muy débil para Donald Trump. Tanto lo que ha dicho en Twitter, la forma en la que se expresa en sus mítines y demás. Sabemos que es un hombre que no tiene mucho control al momento de hablar y un pequeño error que cometa en alguna rueda de prensa en el futuro puede causar, bueno, un oleaje internacional muy destructivo con solamente pronunciar algún tipo de discurso de manera equivocada, de manera tonta. Hace unos minutos teníamos la conferencia de Barack Obama junto al vicepresidente Joe Biden desde la Casa Blanca y hablaba de una transición pacífica, de una transición con aguas tranquilas. ¿Se dará? Sí, yo creo que por lo que he observado hasta ahorita ha habido un poco de disturbios que también son inéditos para los Estados Unidos y cuenta mucho lo que mencionábamos antes, la actitud de los perdedores sobre todo, ¿no? Eso Que son es los que cierto. podrían en algún momento hacer las impugnaciones que condujeran a actos violentos y lo demás. No está ocurriendo. Yo te digo, yo admiro la civilidad y el grado de institucionalidad norteamericana, que no bien se están cerrando las urnas cuando el perdedor dice perdí. Y hay que echarnos para adelante todos juntos porque lo que importa es el país. Está en el discurso de concesión de Hillary Clinton pronunciado hace un par de horas, ¿no? Sí, claro. Ahora lo que nos importa es que el país siga adelante, preservar nuestros valores, los que nos unen. Como te decía, todas esas cuestiones me encantaría oírlas en mi país. Y a Exacto. propósito para mi país, que, o sea, ¿qué nos queda? Me acabo de encontrar a mi querido amigo el maestro Durán. Dice, y nos queda lo que les quedaba a los londinenses cuando eran bombardeados. Levantarse, sacudirse el polvo y decir, hay que volver a empezar. Hay que volver a empezar. En cuestiones migratorias, ¿qué podríamos esperar? Deportaciones masivas, el tema de las remesas, que también se tocó en diferentes puntos de la campaña de Donald Trump. Yo le comentaba a Juan Pablo, incluso antes, que todas las promesas que hizo Trump de campaña, que se vale exagerar ahí, al momento en que la sociedad norteamericana le empiece a reclamar Ahí va a estar. mayores empleos, ¿dónde está la bonanza que nos prometiste? No al Obamacare, entonces sí a qué. Y un montón de cuestiones, es muy probable que él se refugie en lo que se refugian este tipo de líderes populistas, ¿no? En culpar a alguien distinto, ¿no? No puedo porque los mexicanos se llevan los empleos, no puedo porque los chinos son una competencia desleal, no puedo porque tal cosa, y entonces vuelva la cara hacia hacer estas cuestiones un poquito más exhaustivas, ¿no? Quizá una deportación masiva, aunque se va a encontrar con la sorpresa de que ya la balanza de migración es casi negativa en términos de México con los Estados Unidos. Hay que ver lo del muro, cuál va a ser la reacción por parte de él mismo, pero también por parte de nosotros los mexicanos. Creo Claro. que es hora de que nosotros echemos adelante nuestra diplomacia
Es hora de llamar a los expertos, es hora de sentarse a reflexionar. Señores, es cuarto de guerra, ocurrió lo que no queríamos que ocurriera, este señor viene con una actitud antimexicana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y yo imagino que en este momento el gobierno está abocándose a eso. Ese es el mayor problema, haciendo eco a lo que decía el maestro Díaz. Fueron tan estrafalarias sus promesas de campaña, sus propuestas, no permitir la entrada de ninguna persona que sea musulmana, construir un muro en la frontera, un muro físico en la frontera que va a costar miles y miles de millones de dólares, deportar a más de 11 millones de mexicanos. Estas propuestas son, una vez que estás en el mundo real, donde todos habitamos, son prácticamente irrealizables. El problema es, con la Cámara de Representantes, con el Senado y con millones de personas, no solo encabritadas, sino verdaderamente que se creyeron este discurso incendiario, vamos a ver cómo rinde cuentas el señor Trump a quien tenga que rendirle cuentas, que en este caso pues es un grupo muy importante de la sociedad norteamericana que sí se tomó esa medicina amarga de Donald Trump y ahora le va a exigir que cumpla sus promesas. ¿Los va a defraudar o sí va a cumplir esas promesas? Como bien dijo él en su tercer debate, los dejo en suspenso. Y entonces nos quedaríamos también en suspenso de aquí a que él tome ya el cargo como presidente de los Estados Unidos, ahora todavía es presidente electo, pero en 4 años ver si podría reelegirse y repetir el periodo, ¿no? Vienen la verdad que le vaya elecciones bien. intermedias. Yo creo que le vaya bien, porque si le va bien a la economía norteamericana, a nosotros nos va bien. Claro. Ese es el problema, maestro Díaz, que la incertidumbre, el suspenso de cómo va a actuar Donald Trump es algo que los mercados internacionales no se toman con ligereza. Así Ayer es. ya vimos a las bolsas de valores, al peso mexicano, a otras divisas estar en verdadero... Asia, en Europa. Exactamente, en una montaña rusa. No nos puede traer así el señor, más vale que decida y empiece a informarnos claramente qué es lo que va a hacer, porque si no, al menos en cuestiones financieras, la turbulencia va a estar, bueno, a la orden del día. Las redes sociales también fueron parte importante de estas elecciones, de esta candidatura por parte del Partido Republicano, del Partido Demócrata, y vamos a ver en estos momentos Donald Trump dice, pues ahora ya 9 de noviembre, un día después, los resultados, 3:36 de la mañana, él ya decía, es un momento una noche muy importante, donde se va a olvidar, hombres y mujeres, lo que nunca se habría olvidado. Así es como todos tenemos que estar más juntos que nunca. Él sabe que El discurso que dicen populista, ¿no? Dice, los hombres y mujeres que fueron olvidados ya jamás volverán a volver a serlo. No volverán a ser olvidados, y entonces también él sabe que el país está roto, que el país está dividido, que la contienda fue fuerte, que se habló fuerte de ambos candidatos, y es momento entonces de cerrar filas y de unirse y de trabajar, ¿no? Es correcto. Y platicar con el maestro Díaz, igual y podemos entrar brevemente, si todavía el productor nos da tiempo, en la cuestión de la legalización de la marihuana recreativa, Sí, en otros en temas ambos estados, que en también varios estuvieron estados. ayer en las boletas electorales de California, de Massachusetts, de Nevada y de Maine. Ah, ok. Florida, medicinal, exactamente. Se hizo un importantísimo paso hacia adelante en este intento por detener la absurda guerra contra las drogas. Digo, es un primer paso, pero esto también va a afectar a México de muchísimas maneras. Aquí el presidente Peña Nieto había lanzado una propuesta para legalizar la marihuana con fines medicinales, se la avientan para atrás. Igual y los gringos nos ponen el buen ejemplo hacia dónde tengamos que avanzar en este tema. Nos pone en una situación asimétrica. Mientras allá ya hay libertad para el cultivo, el trasiego, la venta y el consumo para cuestiones medicinales o de recreación, en México seguimos con la prohibición total, lo cual pues nos va a seguir en el camino de que nosotros aportamos los muertos, la inseguridad, y ellos pues empiezan a ganar hasta dinero por los impuestos que generan todas estas cuestiones, y se están ahorrando las cuotas de violencia que nosotros estamos viendo cotidianamente en nuestro país. Y del sistema criminal, las personas que ya no entrarán a la cárcel por consumo o posesión de marihuana, es un ahorro multimillonario en Estados Unidos, y ahora sí la policía en estos lugares, en estas ciudades, Los Ángeles y demás, van a poder concentrarse en crímenes reales y no en un pelado que trae una plantita y se la quiere echar para sentirse bien.
Tenemos que estar pendientes de las personas que rodeen en este gabinete a Donald Trump, de quién se vaya a sumar a esta propuesta política y pues bueno, veremos entonces qué sucede. Así es, Baitiere. Muchísimas gracias, maestro Gabriel. De nada. Gracias, Juan Pablo. Compañera. Un verdadero placer tenerlos acá en Primera Línea y El bueno, gusto pues es ya nuestro. estaremos invitándolos de nueva cuenta un poquito más avanzados en estos temas. Gracias. Por supuesto. Vamos a una breve pausa y regresamos a Primera Línea.